Se resalta mucho en los libros cuando queremos de alguna manera definir quién era Abraham Avinu, queremos definir qué representaba Abraham Avinu. Está escrito que Abraham representó el Hesed, la generosidad. Eso representó Abraham Avinu. Abraham fue aquella persona que su generosidad hacia el mundo, su corazón abierto hacia todos, era increíble. Y la Torá nos cuenta realmente una de las historias, de las muchas que hubieron con Abraham Avinu, cómo él era Ish HaHesed, era el hombre de la generosidad. Cómo cuando Abraham estaba en una situación difícil, de dolor, una situación en la cual ya aparentemente descansa, tómala con calma, tranquilízate. Cuando a Abraham le hicieron el Brit Milá, justamente en ese tercer día después de haber hecho el Brit Milá, que sabemos que es el día más doloroso, es el día más complicado para aquella persona que le hicieron el Brit Milá. Obviamente cuando uno está bebé, pues no lo manifiesta tan claro o no, pero se sabe que el tercer día es el más doloroso que hay. Y Abraham en ese tercer día estaba, en vez de descansar, en vez de tranquilizarse, tomársela, como dicen, libre, Abraham está inquieto. Abraham quiere hacer Hesed. Abraham quiere seguir trabajando con esa generosidad hacia los demás. ¿Quién está en la calle? ¿Alguien necesita? Tal vez alguna persona que no tiene dónde comer, que está sediento, está hambriento, necesita dónde dormir. Abraham refleja una generosidad, la verdad, fantástica, increíble. Lo más interesante de todo es que Abraham atendía a la gente de una manera espectacular. Eso es lo que sabemos nosotros de Abraham Avinu. Pero no se recalca y no se destaca de manera principal un punto que aparentemente es más importante que el primero que hablamos. Hablamos que Abraham es el hombre del Hesed. Y como realmente el Pasuk dice, Hesed le Abraham. El Hesed, ¿a quién lo canalizas? A Abraham Avinu. Pero por otro lado vemos que Abraham fue aquel que inculcó en el mundo la presencia de Hashem Yitbaraj. En el mundo la gente olvidó, la gente ignoró, se alejó de sentir que hay un ser supremo, que hay uno que creó y que supervisa y que maneja segundo a segundo el mundo entero. Cuando le dijo a Eliezer, el Dios del cielo que me encaminó de la casa de mi padre, y pregunta ahí el comentarista Rashi, ¿por qué nada más dice el Dios del cielo? Sino, Abraham tenía que haber dicho el Dios del cielo y el Dios de la tierra, como realmente lo dijo unos versículos antes. Y a eso contesta Rashi, Abraham se refirió que antes de que salga de la casa de su padre, el Dios en el mundo estaba nada más arriba, en el cielo. Aquí abajo no era reconocido, aquí abajo no era aceptado. La gente no tenía la conciencia que ese Dios también está ¿dónde? Baaretz. Y Abraham fue el que trabajó y buscó la manera de inculcar en el mundo la presencia de ese Dios. Abraham se dedicó que la gente comprenda y entienda que no nada más Dios es Elohe Hashamayim, sino Dios también que es Elohe Haaretz, está aquí en este mundo. Y Abraham dedicó una parte importante de su vida para inculcar a la gente este concepto. Está escrito en la Perashá de Lech Lechá que Abraham Avinu era Vaikra Beshem Hashem. Abraham hacía llamados para que la gente realmente comprenda y entienda que hay un Boré Olam, un creador, y ese creador
dirige, supervisa y está aquí presente. A eso se dedicó Abraham Avinu durante una parte importantísima de su vida. Entonces, si Abraham es el que metió el monoteísmo, el comprender que debemos de tener esa fe en que Boreolam existe, está presente, dirige, entonces ¿por qué no se resalta que Abraham no era Ish HaHesed, era Ish HaMa'amin, era el hombre que inculcó la fe en el mundo y buscó la manera que la gente comprenda que sí existe ese ser supremo y está aquí, en este mundo. Y eso hagan de cuenta que lo toman como parte secundaria de Abraham Avinu y no como la parte primaria. Abraham era el hombre del Gesed y no se destaca tanto el aspecto que Abraham era el hombre de ¿qué? De la creencia. Hay una Mishnah en Pirkei Avot que dice, ¿cómo puedo yo decir que cualquiera es alumno de Abraham Avinu? O sea, la Mishnah dice, ¿quieres ser alumno de Abraham Avinu? Sigue estos caminos y vas a ser alumno de Abraham Avinu. En la Mishnah se destaca, sé humilde, que es el concepto de Ruach Nemuja, un espíritu bajo, tranquilo, sé humilde, no sé ambicioso, ten satisfacción y estate contento con lo que tienes. Y 3, que te dé gusto lo que el otro tiene. Se llama Ain Tová. Esas son las 3 grandes cualidades de Abraham Avinu. Y el que va en ese camino es alumno de Abraham Avinu. Oye, ¿y a dónde se fue toda la fe? ¿Por qué no dice la Mishnah? El que cree en Dios, el que cree que Dios supervisa, el que cree que Dios maneja el mundo, ese es el alumno de Abraham Avinu. No, eso no es la parte esencial de Abraham Avinu. La parte esencial de Abraham Avinu es su generosidad, que es el Ain Tová. Le da gusto darle a los demás, le da gusto ver lo que los otros tienen. Lo que Abraham Avinu no era ambicioso, era un hombre que estaba contento y satisfecho con lo que tiene y era humilde. ¿Por qué eso es lo que más resalta de Abraham Avinu? Cuando hay algo más importante que hizo Abraham Avinu, que es meter a Dios en los corazones del mundo. Una de las misiones que nosotros como pueblo de Israel debemos de tener es demostrar que hay una presencia divina en este mundo. Y en cada uno de nosotros como Yehudim tienen que ver que hay un Borel Haolam, hay un creador del mundo. Y en la frase de Jajamim se destaca mucho más importante la generosidad, la humildad, la satisfacción, el estar satisfecho con lo que uno tiene, más que el concepto de la fe en Dios. ¿Por qué el concepto de la generosidad es todavía más por encima que la fe, que la conciencia de creer y saber que hay un creador en esta vida? Aparentemente no lo vemos así, no lo vemos así, como que nosotros siempre enfatizamos lo más importante es cuánta fe tienes en Dios, cuánta Torah cumples, digamos, cuánto te subyugas delante de Él, cuánto agachas la cabeza delante de Dios, pero no hablamos en el aspecto de cuán generoso eres, qué tan bondadoso y humilde eres, qué tan un hombre satisfecho y sentirse contento con lo que tiene. No se ve aparentemente que eso es lo más básico y es lo más importante, y se resalta en la frase de Jajamim que Abraham era el hombre del Gesed. Abraham era el hombre que le daba gusto darle a los demás. ¿A dónde se fue todo su trabajo? Al manifestar la fe y al inculcar en la gente la fe en Dios. Vamos a ver algo muy interesante y que realmente es una cosa que nos va a enseñar, y hasta el día de hoy, Bedrat Hashem Yitbaraj, vamos a ver cómo
es la vida de día a día. Y es uno de los trabajos más importantes que un yehudí debe de llevar a cabo. Uno de los grandes comentaristas se llamó Rabbi Abraham ben David, le decían en abreviatura el Ra'abad. Él dice, Abraham promovió a Dios en este mundo. ¿Y qué pasó con Shem, el hijo de Noah, con Eber, el nieto de Noah? Eran dos grandes personajes que tenían una tipo de institución donde enseñaban ahí los fundamentos del mundo, la fe en Dios. Tú me dices que Abraham inculcó en el mundo la fe en Dios, y aparentemente se nos fue a hablar de dos personajes llamados Shem y Eber. ¿Se escucharon de ellos? Shem era el hijo de Noah y Eber era el hijo de Shem, era el nieto de Noah, y ellos dos se encargaron de el mismo concepto de promover y de enseñar al mundo la fe en Dios. Entonces, ¿qué resalta más Abraham Avinu que no hizo Shem y Eber? Dice este Hajam, el Ra'abad, dice, hay una diferencia entre Shem y Eber y Abraham Avinu. Dice, Shem y Eber enseñaron la fe en Dios, pero no rompieron las idolatrías. Y Abraham se dedicó a romper la idolatría. ¿Cuál es el mensaje y qué explica el Ra'abad de romper la idolatría o no romper? Hay un tema muy importante que es, no nada más enseña el concepto, sino preocúpate de las cosas que echan a perder el concepto. Porque muchas veces tú puedes enseñar un concepto, pero detrás de ese concepto hay quien lo echa a perder, quien quita el valor a ese concepto. Entonces muchas veces, si no quitas el problema, aunque le enseñes, aunque le expliques, aunque aparentemente hables con una lógica, el Señor no lo va a entender. Es como cuando tú le quieres explicar a una persona algo y mientras él esté enredado en el asunto, no lo va a entender. No lo va a entender. Hasta que no lo saques del interés que tiene, no lo va a entender. Eso pasa en todos los aspectos de la vida. Cuando una persona desea algo, el deseo es tan grande que aunque tú le hables con la lógica, el Señor no te va a escuchar. Entra por acá y va a salir por acá, porque Él está encerrado en ese asunto. Como el ejemplo clásico que hemos dado, la comida. La comida, cuando te dan ganas de, aunque tú le expliques a la persona la dieta, lo sano, etcétera, no te presta atención, porque él ahorita, pero si tú se lo explicas cuando él no está con el deseo, entonces le entra. Pero si tú lo agarras en el momento, no, está difícil que lo frenes. Por eso, dice el Ra'abad, Abraham Avinu no se preocupó nada más en explicar al mundo, escuchen bien, no se preocupó nada más en explicar al mundo el concepto de la fe, sino él se dedicó a romper lo que provoca quitar el concepto. Yo si no quito lo que me está estorbando, aunque yo explique algo tan lógico, va a estar difícil que lo acepte, ¿sí? Más que lo entienda, que lo acepte, que lo asimile, porque él está concentrado en lo suyo. Y eso es lo que se dedicó Abraham Avinu. Shem y Eber explicaban todos los conceptos espirituales, explicaban los conceptos de Dios, su presencia, pero no se dedicaron a romper la idolatría. Mientras la idolatría está muy difícil explicar. Fue lo que sucedió con el padre de Abraham Avinu. Abraham Avinu tenía un padre que se llamó Terah. Un día, Terah le encargó a Abraham Avinu, como decimos aquí en México, la tiendita, el changarro. Le encargó a las figuras tipo que vendía Terah.
cada cliente que llegaba con Abraham Avinu, en el momento que iba a atenderlo, Abraham hacía cosas que el mismo cliente como que recapacitaba para no venderlo, para no hacerlo caer, y de alguna manera lo hacía recapacitar y entender, oye, no entiendo qué estás haciendo. Entonces, ¿qué hizo Abraham Avinu? Agarró, rompió todas las idolatrías, o sea, todos los ídolos que habían, figuras, etcétera, rompió todos y dejó al grande, tipo a la figura más impactante. En eso llegó Terah y le dice a Abraham, Ibrahim, te encargué la tienda, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces le dice, no, papito lindo, hombre, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento? Llegó una persona, trajo su harina, su aceite, su agua, para servir a las idolatrías, porque aquí también se da servicio, para que se le sirvan a la abodázara. ¿Y qué crees? ¿No? Y la idolatría grande, de repente, empezó a decir, no señores, el que va a servir, el Señor es a mí. Y los otros dijeron no. Y el Señor dijo, no hombre, aquí el que manda soy yo. Y rompió a todas las idolatrías y quedó esta nada más. Mira nada más qué cosa sucedió, papito lindo. ¿Qué cosa? Le dice Terah, ¿de quién te burlas? Abraham no habló, ¿de quién te burlas? Le dijo. A ver, le dice a Abraham, Abraham no le habló de Dios, no le habló de la lógica del mundo y nada más le habló del otro lado. Y Terah le dijo, Abraham, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? Le dijo, si las figuras no rompen, no se mueven, ¿de qué me hablas? Le dijo, papito lindo, que tus palabras entren en tus oídos. Si eso no puede moverse, no puede gritar, entonces no entiendo a qué le estás sirviendo. ¿A qué le sirves? ¿Qué idolatría es esta? Aquí viene el secreto. El papá era idólatra. Y Abraham ya estaba empezando a comprender, a recapacitar, a regresar en Teshuvá. El papá, escúchenme la palabra, en vez de decir, híjole, tienes razón, hijo. La verdad, yo creo que me estaba yo cegando. En vez de pensar eso y empezar a, de alguna forma, intercambiar la idea con Abraham Avinu, en ese momento le dijo Terah, ¿sabes qué? Ya me tienes harto. Tú y tus ideas y tus cosas, y ¿sabes qué? Te voy a entregar a las manos del emperador que se llamó Nimrod. Nimrod era el emperador que estaba abanderando toda la idolatría que había en ese mundo. Y él no nomás abanderaba la idolatría, sino su idea era ir en contra de Dios. Como dice la palabra, Nimrod. Nimrod viene de la palabra Mored. Mored quiere decir me rebelo. No me parece. ¿Ok? Llegó Abraham con Nimrod y dice, bueno, ¿puedo intercambiar ideas? Le dijo Nimrod, no. Te vas a hincar al fuego. Que el fuego representa, impacta el fuego Barminan. ¿Quién puede con él? Hashem Ishmor. Y dice Abraham, un minuto. Yo con mucho gusto me hinco al fuego. Pero según tú, ¿me debo de hincar al agua? Porque el agua sí puede con el fuego. O sea, el hombre no puede con el fuego. Entonces el fuego representa algo, wow, impactante. No hay quien lo domine. ¿Cómo que no hay quien lo domine? Tú no, pero el agua sí. Entonces, ¿qué me hablas tú? Le dijo Nimrod, me parece muy bien. Al agua hínquese. Le dijo, espera un minuto. Ahora quiero entender. Creo que el agua no es la que me debo yo de hincar. Porque están las nubes. Las nubes transportan el agua, la llevan de un lugar. Así Abraham Avinu lo fue orillando poco a poco, que si no es el fuego es el agua. Si no es el agua son las nubes. Si no son las nubes es el aire. Si no es el aire, hasta que llegó a Borea Olam. Dijo Nimrod, no, ¿sabes qué? Ya me envolviste. Regresamos al fuego. Dijo Abraham, no te envolví.
estoy contigo. Estoy contigo. Nada más, contéstame en donde nos quedamos ahorita. Nos estamos parados. Dijo Nimrod, me envolviste. ¿Quieres que yo llegue a lo que tú quieres? ¡Al fuego otra vez! Dijo Abraham, ahora no. Yo estaba contigo. Ahora tú quieres que regrese cuando ya no tiene lógica. Ahora no. ¿Qué dijo Nimrod? Pues si tú dices que hay un jefecito arriba que domina todo eso, yo quiero que te salve de ahí. Le dijo Abraham, yo no sé si me va a salvar de ahí o no. Esa es decisión de él. Pero yo no voy a vivir en una falsedad. Y Abraham vino, lo tiraron a la hoguera y Dios lo salvó. Dios lo salvó. Una cosa increíble. Y Nimrod no podía creer. Al final, Nimrod, recuerden bien esta historia, Terah no se doblegó. Nimrod no se doblegó. Y tuvo que encerrar a Abraham Avinu, como trae el Ramban en nombre del Midrash, lo encerró Nimrod a Abraham Avinu 13 años en un calabozo. ¿Para qué? Tenerlo quieto. Porque si no, no, nadie era Yehudi. El primer judío y el primero que trajo el monoteísmo y la fe en Dios fue Abraham Avinu. De ahí nacimos todos nosotros. De ahí vino todo el Am Israel. Pero Nimrod prefirió tenerlo quieto a Abraham Avinu, que no lo moleste, ¿sí? Para que las cosas sigan caminando como él quiere. ¿Está bien? Así fue la historia. Quiere decir, estamos viendo algo muy interesante, que hay un concepto que se llama fe, pero hay que entender que hay quien echa a perder esa fe. Y aquí primeramente Dios, nada más quiero describirles un poquito la lógica de esta fe, y aunque es tan lógico, no deja de ser que hay quien eche a perder esta lógica. Antes que todo, que el mundo tiene un creador, pues el mundo grita que hay un creador, automático. Así como la vestimenta grita que hay un fabricante, y el mantel grita que hay un fabricante, y este edificio grita que hubo un arquitecto, que hubo un ingeniero, que hubo un electricista, que hubo un carpintero, porque así es. El ser humano y el mundo grita que hay un creador, de la más lógica que hay, sin meter nada de cosas relevantes ni específicas. No hay duda. Y más que eso todavía, el mundo, Ishtabah Shemo, grita cómo Dios se preocupó que haya todo lo que necesite cada criatura. Y cada criatura tiene lo que tiene que tener. Nada más uno abre los ojos y ve los famosos documentales, cómo cada criatura tiene su alimento, su lugar donde vive, etc. Es una cosa extraordinaria. Y el hombre lo que más necesita es lo que no cuesta. Ojalá que nunca cueste. Pero es lo que nunca cuesta, el oxígeno. El agua es muy vital, hay mucho en abundancia, pero ya cuesta. Antes no costaba. Los contaminantes y todo. Pero el agua, ¿cómo está? El agua, ¿cómo cae? Abundancia, todo. México, Baruch Hashem, tiene este líquido en abundancia. Nada más que lo sepan aprovechar. Que lo expriman. Que hagan manjares de él. Pero hay, bendito sea Dios. Lo que menos necesario es, más lejos lo tienes. Más te esfuerzas para conseguirlo. Lo que no es nada necesario, cuesta carísimo. Pero no es nada necesario. El oro, la plata, los brillantes. Cuesta una fortuna. Pero no es nada necesario. No, es lo que más puedes vivir tranquilo y feliz sin ellos. Pero Dios se ve, el que quiere abrir los ojos, se ve cómo Boreolam creó un mundo con ¿qué? Con una sabiduría, con una jojma increíble. Hay cosas que no te cuadran.
y que no entiendes dentro de ese mundo, es problema tuyo. No quiere decir que le falta a ese punto que no entiendes sabiduría. Es como una vez estaba viendo un documental, me enseñó mi mamá. Mi mamá siempre me enseña documentales así de la creación del mundo. Dice que hay gente que hasta el día de hoy, bueno, hasta donde yo me quedé, quieren entender por qué el león, el macho, tiene melena y la leona no tiene melena. Cuando normalmente los animales macho y hembra no hay melena y no melena. Todo tiene jojma. Hasta la falla de San Andrés no es falla. También tiene jojma. Pero no se sabe cuál es el motivo. Pero se ve la sabiduría de Boreolam. Se ve la generosidad de Dios en esta vida. Se ve cómo Ishtabach Shemo creó tantas cosas para que las disfrutes, para que las goces, para que te impactes, para que veas. O sea, se ve el Hesed de Dios de una forma increíble. Es más, hasta hay algo increíble que se ve en esta vida. Todo es análisis, pero todo es una lógica. Si ustedes, por ejemplo, llegan a ver un lugar donde hay una mesa puesta con manjares increíbles, de todo a todo, pero en ese lugar no ves una sola mesa. Perdón, no ves una sola silla. No ves ni una silla, ni una. No hay donde sentarse. Pero por otro lado ves manjares. ¿Qué significa esto? La respuesta, ¿cuál es? Que esto es un pasillo antes de llegar al salón. Y en el pasillo te están dando, ¿qué? Manjares. Pero quiero que entiendas que aquí no es para qué. Para sentarte. Aquí es para qué. Straight ahead. Sigue. Para seguir adelante. Pásala bonito acá mientras estás parado, mientras vas allá. Pero la cosa que es, camina. El mundo no tiene silla. En el sentido figurado. La gente aquí piensa que se sienta. Aquí nadie se sienta. Aquí todos, ¿qué? Tienen que caminar. Aquí no hay, me estanco. No hay. Progresar, ojalá. Pero aparte de eso es, la vida sigue, la vida crece, la vida camina. No hay... ¿Se estudia la fe? ¿Mandé? ¿Se estudia la fe? ¿Cómo que se estudia la fe? La fe. ¿Se puede estudiar? Es lo que estamos platicando ahorita, es la lógica de la fe. Número 1, hay un creador. Número 1, ¿con qué sabiduría? Número 3, él mismo te enseña en el sistema de vida que no venimos a este mundo para este mundo, sino venimos para algo más allá, porque de alguna forma no paras. No paras. Algún día le dijiste al cuerpo, ¿sabes qué, mano? Ya llevo 20 años dándote de comer. Ya. Un día déjame tranquilo. Aguántate una semanita, no pasa nada. No. Sigue. A los hijos, ¿sabes qué? Ya llevo atendiéndote 10, 15, 20 años. Ya. ¿Sabes qué? Tranquilito. No. La persona sigue. La tierra. Ya no tú vas a estar regando a cada ratito. Ya. Llevo 30 años regándote. Ya. Tú solita haz el trigo, la cebada, la verdura, todo lo que leguminosas. Haz tú solita. No. El mundo no frena. El mundo no para. Y hay algo más interesante que eso. La vida misma grita. El que viene a este mundo por este mundo se siente vacío. El que viene a este mundo no por este mundo se siente satisfecho. ¿Cómo es posible que si venimos a este mundo para este mundo, la persona tiene 100, quiere 200, tiene 200, quiere 400, tiene 400, quiere 800? Como le dijo una vez una persona a mi maestro, le dijo, jajam, de veras, cuando yo llegue a los 2 millones, todo el mundo así piensa, cuando yo esté allá, yo ya no voy a necesitar. Todos pensamos, cuando yo esté allá, en todo lo que sea, dinero, casa, viaje, cuando yo esté allá, ya, me voy a sentir. Y cuando él ya está allá, se da cuenta que ese allá no es un punto de qué. Ya llegué. Ahora ya, nos contó Jamiudades, este hombre tiene 40, no 2, 40. Y le preguntó al jajam, ¿me puede usted explicar? Yo juraba que con 2 ya estaba tranquilo. Tengo 40 y no estoy tranquilo. Porque esa es la regla. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios creó un mundo en la cual te
crea un vacío adentro en cada cosa que quieras y que busques y que estés. La respuesta es para que entiendas que no viniste a este mundo para este mundo. O sea, quiere decir, el mundo mismo te da muchos conceptos en la vida. Lógicos estoy hablando. Para usarla del otro lado. Pero hablando en los conceptos que el mundo piensa que son, que es para esta vida, y hoy que vemos el grado de suicidios, el grado de depresiones, el grado, conforme más tecnología y apertura a la buena vida material se haga, más un vacío crean en la gente, y entonces nos damos cuenta que hay algo que no cuadra. Y la persona, de alguna manera, debería de entender tan sencillo y tan fácil de que no viniste a este mundo para eso. El objetivo es algo diferente. Hay un dicho que dice Shlomo Amelech, Yom HaMavet, Yom HaValedo. El día de la muerte, desde el día que naces. Desde que el día que naces, sabe la persona que va a vivir 120 años, Bezrat Hashem, para llegar allá. Entonces, si venimos a este mundo, ¿por qué nos vamos? Y si nos vamos, pues ¿para qué venimos? ¿Cuál es la idea? Todo esto es una lógica Ishtabach Shemo fascinante. En la Perashá está escrito que Abraham Avinu falleció Zaken Besabea, anciano pero satisfecho. Dice el Ramban, Dios le dio el privilegio a Abraham Avinu de sentirse en este mundo satisfecho. No, satisfecho es una cosa y otra cosa es se me fue la palabra, decir que ya no quiere más, conforme. No dice conforme, satisfecho. No estoy conforme, quiero más. ¿Quiero más en qué? En servir a Dios, en atender a la gente, en crecer espiritualmente. ¿Por qué? No, porque nadie en la vida, ni aún en el camino de la Torah, el camino de la Torah es anticonforme. Porque nadie se debe de conformar. Solo que tú no te conformas en conceptos materiales y él no se conforma en conceptos espirituales. Pero nadie se debe de conformar. Todos deben de crecer, todos deben de seguir adelante, todos deben de aprovechar el máximo. La pregunta es ¿para qué lo canalizas? Pero aquí la idea no es conforme, aquí la idea ¿cuál es? Satisfecho. Satisfecho. Y Abraham Avinu logró levantar la mano y decir, yo soy ¿qué? Sabea. Dice el Ramban, ¿por qué Dios le concedió esa bendición tan grande que todos estamos esperando? ¿Quién no espera sentirse ¿qué? Satisfecho. Satisfecho. Y satisfecho es lo que refleja la alegría. La alegría refleja que una persona está ¿qué? Satisfecha. Solo que muchas veces esa satisfacción es nada más momentánea. Y cada uno consiguió el coche, consiguió el viaje, y otros lo ves contento, lo ves satisfecho, pero es momentáneo, es para un momento, es para unos días, pero después viene otra vez el problema. Abraham no, Abraham estaba ¿qué? Sabía, satisfecho. Pero ve el tipo de vida que pasó, mano. Las 10 pruebas que sucedió, le quitaron a su esposa 2 veces. 2 veces, se la quitaron. Si Abraham, hijo de Abraham, ¿y ahora esta qué? Lo tiraron a la hoguera. Su padre lo demandó, Nimrod lo retó. O sea, ¿qué significa esto? La respuesta es, dice el Ramban, cuando él no ve la vida como material, sino la ve como un reto y una superación y una unión con Dios, sí, hay muchos retos. Pero esos retos, Abraham Avinu estaba satisfecho que fue pasando uno tras otro. Y no como el otro que va a decir, otra vez, otro golpe más, y ahora ¿cuál viene? ¿Me entienden la idea? Y por eso Abraham se falleció como Sabea. Pero en términos generales el mundo no es así. Y es un punto que grita cómo deberíamos de tener una visión diferente a la vida. Pero con todo y eso no lo vemos así.
¿A dónde está el secreto? Como explicamos al principio de la clase, el secreto está, escuchen el lema del día de hoy, la emuná no es matemática. La fe en Dios y entender que Dios existe y que Dios supervisa y que Dios no creó un mundo así nada más y que el mundo tiene una trayectoria que te dice sigue, sigue y no veniste para acá, veniste para allá, etcétera, es una lógica, pero no es matemática. ¿Matemática qué es? 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. Y 6 y 2 son 8. Y 8 es 16. O sea, la matemática está clara. Dice el Rambán en su prólogo a la explicación del Humash el Nachmanides, dice la Torah no es Jochmata Tishboret. Dice, no es sabiduría de matemática. La fe no es matemática. Si fuera matemática, no hay forma de discutir. La fe tiene quien la echa a perder. La fe tiene quien la tire y aunque es lógica, no vamos detrás de la lógica. Es como el ejemplo que les di hace un ratito. No hay más lógica que cuidar el cuerpo. No hay más lógica que cuidar el cuerpo. Pero hay algo que echa a perder esa lógica. El deseo. Lo sabroso. Lo rico. Lo atractivo. Y por lo tanto, todo lo demás, deja de fumar, hombre. Ya, entiéndelo. Deja de fumar. Te está dañando. Es una lógica. Pero el deseo, la ambición y todo eso no le permite a la persona aceptarlo. No le permite aceptarlo. Entonces, escuchen qué cosa tan increíble. La persona prefiere darle la vuelta, decir, la pregunta es muy buena, tiene que haber alguna respuesta, a ver cómo le vamos a hacer pero no aceptar lo que realmente deberías de aceptar. Y así la gente la va jugando. Prefiero esto, y así vas con tu fantasía, con tal de no decir lo que realmente es. A tal grado que hasta llegó el señor Darwin a decir que el hombre viene del mono. Con tal de no irse a lo más sencillo, a lo más lógico que hay, para quitar el sentimiento de decir, si hay un creador, tiene que haber un objetivo. Si hay un objetivo, ¿cuál es ese? Y el objetivo aparentemente se ve lógico. No, ¿sabes qué? Quita todo eso y vamos a poner algo en la cual no me comprometa, no me obligue. Toda fe tiene tiene la cosa que echa a perder esa fe. Una de las cosas es el interés de la persona, la ambición de la persona, etc. Y aquí viene el secreto de toda la clase. Abraham Avinu entendió que con puras clases de emuná no va a lograr que la gente cambie. Al principio así lo hizo, pero no con eso voy a lograr cambiar la mentalidad de la persona. Entonces, ¿cómo le hago? Abraham Avinu entendió que necesitamos quitar lo que está echando a perder todas mis clases. ¿Qué está echando a perder todas las clases? Ahí llegó el secreto de Abraham Avinu. ¿Qué echa a perder todas las clases? 1, orgullo. 2, ambición. 3, no ser generoso, sino egoísta. Y estar viendo por ti. Number 1. Y después, por mí. Y por último, por mí. Y no estar bien. Y a los demás los utilizo para llevar a cabo mi interés. ¿Cuáles son las 3 que echan a perder la fe? Ain Ra'a, es el egoísmo. Ruach Geboha. Ruach Geboha quiere decir
el orgullo, y nefesh rehabá, la ambición de querer comerme lo que hay. La ambición de querer comer lo que hay. Yo, si te hubiera dejado, escuchen bien, yo si te hubiera dejado, es un ejemplo, con este teléfono, y no saco al mundo otro aparato más, con este te hubieras quedado 6, 7, 8 años. Seguro. Pero como saco el nuevo, despierto la ambición en algo que realmente no es necesario, pero yo te pongo que la cámara, que la esta, que esto, que el otro, que es mejor, que es así, y entonces despierto otra vez a la persona en sentir que esto no te da abasto, ya no te sientes tranquilo, y eso es lo que le provoca a la persona no aterrizar en esa fe, no aterrizar en esa lógica realmente de qué es lo que representa Dios. Vean qué cosa tan increíble. Abraham, su primera fase era dar conferencias, pero después Abraham cambió el camino. Abraham ya no iba a dar conferencias. Abraham abrió un Eshel, lo que le llaman Eshel. Eshel, Aleph, Agilá, Shiná, Shetiá y Liná. Comida, bebida y dormida. Y Abraham tenía una casa abierta en los 4 puntos cardinales. Y a la gente la va a atender ¿cómo? De maravilla. Y Abraham quería inculcar a la gente Hesed. Y del Hesed llegar a la fe. Llegar al concepto de Dios. Abraham atendió de una forma fascinante. ¿Cómo Abraham Avinu recibió a 3 personas que no sabía que eran malajim en el principio? Y Abraham les dio de comer, no un pedazo honorable de carne, le dio a cada uno la lengua. Tuvo que matar 3 animales para darles el manjar de aquella época que dicen que hoy en día también es muy sabroso, que yo en lo personal no le entiendo muy bien al concepto de la lengua, en fin, pero un animal por cada uno, una lengua a cada uno. ¿Y cómo los atendió? ¿Y de qué forma les sirvió? Y Abraham les daba un sentimiento a cada uno de ellos, en vez de que ellos sientan, Abraham me está atendiendo, Abraham decía, gracias que viniste, gracias que me diste la oportunidad de poder atenderte. Y en ese momento la gente decía, pero Abraham vino, tú fuiste el que me atendiste. Abraham, eres maravilloso. Abraham, eres extraordinario. Le dijo Abraham vino, ¿yo soy extraordinario. ¿En qué? No, pues mira qué banquete nos diste. Le decía Abraham vino, espérame un minuto. Este banquete que yo te di, yo no lo fabriqué. Yo nada más te lo presenté, pero yo no lo fabriqué. O sea, esa lengua yo no la hice. Ya venía, mira la lengua, ya venía en el animal. Yo nada más la corté y la preparé, pero la lengua ahí está. ¿Y cómo te presenté esto? Pues mira nada más, ¿esto tú crees que yo lo inventé? Pues nada más agarré el fruto, te lo partí así bonito y te lo presenté, pero el fruto, hombre, ¿qué estás hablando? Y Abraham los canalizaba, escuchen bien la palabra, en sentir que Dios es muy generoso, es muy bondadoso. A ti te gusta tal vez el limoncito, lo agrio, y así te gusta. Pues yo no fabriqué ese fruto con ese sabor, ni con esa textura. Yo no lo hice, pues lo hizo el jefecito. Entonces, mira qué generoso es Boreolam. Entonces Abraham empezó a inculcar en la gente, escuchen bien, generosidad. Y de la generosidad vamos a llegar ¿a qué? A la fe. ¿Por qué Abraham Avinu cambió? Porque la emuná no es matemática.
Y si yo enseño emuná, hay muchas cosas que me la van a echar a perder. Y entonces, ¿cómo le hago para que no se eche a perder la fe? Antes de hablar de la fe, primero necesito inculcar en la gente que aprenda a ser humilde y agachar la cabeza. Y para ser humilde hay que aprender a ver lo que necesita el otro. Y hay que aprender a gozar de lo que el otro tiene, que es Ain Tová. Y hay que aprender a no ser ambicioso, sino ser conforme en ese punto material. Y entonces, ¿qué va a suceder? Escuchen bien. El que es generoso, el que tiene satisfacción al ver lo que los otros tienen, cuando una persona está dispuesto a dar de él para el otro, lo más valioso, su tiempo, su tranquilidad, su goce, no importa, da a los demás, humilde, etc. Entonces, no va a ser como Terah. ¿Qué pasó con Terah? ¿Se acuerdan de la historia que dijimos? Terah lo acorraló a Abraham Avinu, le dio a entender clarito el error que tiene. ¿Qué debería de haber hecho Terah? Agachar la cabeza. Pero como le faltó humildad, como le faltó el no sentirse conforme, como en conceptos de olamas de este mundo, el que le faltó esa generosidad, por eso no agachó la cabeza ni con su hijo. Estuvo dispuesto a ¿qué? Entregarlo con Nimrod. Nimrod, ¿qué le faltó? Eso. Como Nimrod era orgulloso, no agachó la cabeza. Y como no agachó la cabeza, ahí está todo el secreto. Entonces, ¿cuál es el secreto para llegar a la fe? Preguntamos al principio de la clase, ¿qué es más importante? ¿Hesed o emuná? Pues emuná. O sea, antes que todo cree en Dios. Después, si eres generoso o no eres generoso, eres humilde o no, es segundo término. No, sin la generosidad, sin la humildad, sin el sentirse conforme y quitar la ambición material, la persona no va a llegar a esa fe que única, perfecta, exacta. Por eso Eliezer, cuando llegó a Harán, la perashá de la semana, le dijo a Dios, por favor, mándame a la mujer que va a ser la futura madre de Am Israel. ¿Y qué pides? Si es una mujer generosa que cuando yo le pida agua me va a dar, y le va a dar a los camellos, y le va a dar a mis esclavos, y a los sirvientes y a todo, esa es la gran mujer. Oye, espérate un minuto, ¿y si no tiene fe? Lo voy a decir ¿cómo se llama? A términos el día de hoy. Oye, si no es religiosa, y si no quiere falda, y si no quiere peluca, y si no quiere Shabbat, y si no quiere boda separada, y si no quiere esto, ¿qué? Con puro eso ya la hiciste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escuchen la respuesta. Si hay, no les digo que hoy en día hay que verlo así tan fuerte, pero lo voy a explicar. Si hay humildad, generosidad, hay conformismo material, etcétera, todo se puede hablar. Todo puede salir. Si no hay eso, ahora la voy a cambiar. Puede ser muy religioso, pero muchas cosas no se pueden hablar. No le toques este punto. No le muevas este detalle. ¿Por qué hay tanta mahloket? Discusión, barminán, la shonará, pleito, etcétera. Un solo motivo. Y uno piensa que Dios está feliz. ¿De qué está feliz? De que tú eres muy religioso. Ok. ¿Y todo el resto qué? ¿Todo el resto qué? ¿Qué pasó con el resto? Se necesitan las dos. Dios quiere que cuides Shabbat, pero también Dios quiere que haya ahavá, beahavá, shalom, bereut. ¿Y por qué la persona no agacha la cabeza y tiene coraje con el otro y no está dispuesto a hablar con el otro y no está? Pues por lo mismo, por orgullo.
Y por ese orgullo se echan a perder muchas cosas. ¿Por qué el Bet HaMikdash hasta el día de hoy está destruido? No por Shabbat, no por Kashrut, no por Avodah Zarah, por Sinat Hinam. ¿Y qué pasa si hay Sinat Hinam? ¿Por qué es tan grave? Porque Sinat Hinam, Ishtabach Shemo, es la falta y lo que provoca que tu emuná no esté completa y el cumplimiento de tu Torah no esté completo. Y si hay alguna discusión y alguna diferencia, no se respeta uno al otro por lo mismo. Por lo mismo. No, ustedes. No, hombre, ¿de qué estás hablando? No entendiste ni lo que leíste, mano. Todo por falta de ¿qué? De humildad, de aprender a ¿qué? Agachar la cabeza. ¿Qué pasa cuando una persona no le fue en un shidduch? Él quería a X o ella quería a X y no salió. Entonces muchas veces ¿qué pasa? Híjole, ¿quién se cree? ¿Quién se cree para que me diga no? No, esto no es posible. Y así se siente uno muchas veces desamparado, que simplemente, ¿qué le está faltando? Humildad de sentir, así quiso ¿quién? El jefe. El jefe. Abraham Avinu, Hashem Ishmor, tuvo una situación difícil en la cual le quitaron a su mujer. En un momento. Y Abraham Avinu, ¿cuál fue la prueba de él? No, quiero ver a quién reclamas. A la vida, a Dios, aceptas, comprendes. ¿Cómo? Quiero ver cómo vas a desarrollar ese punto. Y ese es el trabajo de toda la vida. Es un trabajo muy fuerte para que la persona supere, para que la persona llegue a esos conceptos de fe como realmente deben de ser. Aprende a tener 3 cosas y vas a ser alumno ¿de quién? De Abraham Avinu. ¿Recuerda que habíamos dado una clase de Bilam? Hablamos de Bilam, que él pensó que iba a ser Moshe Rabbenu, pero no más pensó, tenía aparentemente la capacidad, tenía todo. ¿A dónde estuvo su caída? ¿Dónde estuvo toda la caída de Bilam? Cuando Dios le dijo no, entonces cambió de parecer y se fue al otro extremo. Por eso está escrito, ¿quieres ser alumno de Abraham o quieres ser alumno de Bilam? ¿Qué representa Bilam? No aceptaste, te dio coraje, mira nada más a dónde llegó. ¿Quieres ser como Abraham y construir el pueblo de Israel? Aquí están las 3 bases. Ese es el secreto de la vida. Por eso se habla más de la generosidad de Abraham Avinu, mucho más de lo que él inculcó en la vida, la fe en Dios. Porque para poder llegar en la fe en Dios, ¿qué necesitamos tener? Midot Tovot, buenas cualidades, mucha humildad. Y por eso el mismo Dios quiere inculcar en la gente, que la gente sepa que hay algo más básico que la fe, las buenas cualidades. ¿Dónde lo inculcó eso Dios? Dice la Torah, Naase Adam. ¿Qué es Naase Adam? Haremos. En plural. Le pregunta a Moshe Rabbeinu, espérame, ¿cómo que haremos? ¿Harás? Tú eres el único que hiciste. ¿Por qué le pusiste haremos? No, Moshe. Es una forma de manifestar humildad. Que yo consulto con los de abajo. Consulto con los malajim. Al final decido yo. Y al final yo soy el que tomo la última palabra. Pero yo quiero enseñarle a la gente que aprenda a tener humildad y que consulte, porque un ser humano no es Dios. Y el chico puede llegar a enseñarte algo. Le dijo Moshe, pero le estás abriendo la puerta a la gente que se equivoque y diga que hay 2. Hay 2 creadores. Hay gente que va a decir, qué bonita explicación. La Torah dice nace. La Torah dice haremos. Dijo Dios, prefiero dar una puerta al error, pero que la gente sepa que hay algo más importante que eso, la humildad. ¿Por qué? Porque por medio de la humildad vas a llegar
a saber que nada más es Ehad. Pero si no hay humildad, no llegas a eso. Y para Dios eso es más importante. Ven cuánto una persona tiene que trabajar en dos cosas. Indudablemente en cumplir la Torah, pero número dos, en la humildad, en satisfacción, en sentirse realmente conforme en conceptos materiales y tener ese corazón de generosidad hacia los demás. Ojalá, inshallah, Boreolam nos permita comprender este mensaje y Bezrat Hashem llegar a lo más hermoso que es Emuná en Hashem y Torah.